Uno. Muy buenos días, amigos. El día de hoy contamos con la presencia en nuestro programa de Úrsula Stocker. Es una de las personas más interesantes desde el punto de vista profesional para podernos dedicar a enfocarnos en todo lo que tiene que ver con encontrar este modelo de educación emocional. Yo quisiera plantear algo que es muy claro. ¿Quién no ha experimentado una emoción especial cuando, por ejemplo, lee una buena obra de literatura, ¿no? ¿O quién se ha emocionado cuando ve una buena obra de teatro o una buena película, o al contemplar, no sé, una pintura, escuchar una canción, ver un buen baile, una buena danza? La belleza y el arte, nadie hay que lo dude, son fuente de emoción. Eso es algo que deberíamos todos los que nos dedicamos a educación tenerlo claro, ¿sí? Que la gran respuesta para enfocar, para educar las emociones está en los aspectos artísticos. Está en la parte de la plástica, en la parte de la imagen, en la parte de la literatura, como gran modelo educativo. Esto no es ninguna novedad. Vygotsky ya lo planteaba, ¿no? Planteaba el papel de las emociones y del arte, ¿sí? Rafael Vizquerra tiene todo un tratado sobre las artes estéticas y las emociones y el proceso y la importancia de educar las emociones. El grave problema, como nosotros lo visualizamos, es que si bien esto se conoce y algunas escuelas lo hacen siempre bajo la visión de una educación enciclopédica, de una educación de la inteligencia ilustrada y no buscando una metodología propia. Lo que en el programa del día de hoy vamos a intentar es encontrar una metodología propia para educar la estética y educar las emociones. Bienvenida, Úrsula, a nuestro Muchísimas programa. gracias. Alfredo, muy buenos días. Gracias. Estamos listos para comenzar, ¿sí? Me Claro. gustaría que Gracias. presentaras un poco a Úrsula, tú que la conoces bien, ¿no? Alfredo. Claro, pues fíjate que para mí es un gusto tenerte en este programa, mi querida Úrsula, y yo quiero presentarla como que es una mujer con un conocimiento profesional del ser humano muy amplio, muy profundo. Es investigadora, es estudiosa y es creadora de varios modelos de intervención. Pero fíjate, hoy quisiéramos aprovechar tu experiencia profesional, Úrsula, sobre todo hablando de cómo a través del arte se puede lograr esta educación de emociones, como bien lo comentaba HP, en el autoconocimiento, en la resolución de conflictos, en la resolución de una adaptación a la vida que nos permita a todas las personas, sobre todo los alumnos, encontrar nuevas alternativas, encontrar nuevas maneras de ver, mucho más allá de lo que los tres vivimos en una educación tradicional. Es qué nos regala el arte para educar las emociones en esta vida nueva. Bueno, primero me gustaría platicar un poquito de mi historia, ¿no? Mi papá fue director de teatro en Alemania, en Berlín. Después de la Primera Guerra Mundial, él fue actor y director. Mi mamá fue música, entonces yo crecí con el arte. Crecí realmente rodeada del arte. La casa que tú ya conoces, ¿no? Que es la casa donde yo me crié, pues realmente se construyó con el fin de hacer un centro cultural. O sea, me dejaron toda una tarea enorme cuando muere mi mamá, crear este taller, ¿no? Y este centro cultural donde manejo cuestiones de pintura, conciertos. Hay muchísimos conciertos aquí, siempre ha habido conciertos bueno, tú como bien sabes, yo me dedico realmente a la terapia, pero lo que yo aprendí es a observar a las personas viendo a mi papá dirigir teatro. Aun cuando yo no me dediqué a la actuación como tal o no me dediqué a la música, aunque aprendí música y al final de cuentas yo acabé siendo pintora y terapeuta,
¿no? Pero siempre he estado como mezclando esta parte tan importante del arte, de cómo observar. Mi papá, me acuerdo que yo lo veía ensayando cada año, él presentaba una obra de teatro de habla alemana, incluso recibió premios. Y entonces yo me acuerdo que yo iba con él a ver cómo dirigía, ¿no? Y cómo les pedía a los actores que escucharan el lenguaje del cuerpo. O sea, entras a una dinámica tan diferente cuando tú ya aprendes a escuchar, ¿no? Conmigo, bueno, la música era diario, el teatro también, ¿no? El teatro de cómo mi papá se relacionaba emocionalmente y cómo me enseñó, o sea, es algo que de alguna forma yo mamé, o sea, por eso incluso después interpretar o darle terapia de alguna forma a las personas, no se me hizo tan complicado, o sea, yo ya tenía como esta educación de observar, de ver, de analizar, de ver cómo la gente se para, qué siente, qué emoción tiene, ¿no? O sea, ver un poquito más allá, ¿no? O sea, la gente piensa que soy muy, o sea, que creen que es como magia, ¿no? Y realmente el saber observar tiene que ver con yo creo que ya manejar estas 4 funciones psicológicas de una forma como más rápida, ¿no? Ya más tarde me puse a pintar, ¿no? Y bueno, yo ya tenía como esta experiencia de estar observando y de estar manejándome a un nivel diferente, ¿no? Porque en mi casa la educación en sí fue muy exigente, pero fue no tanto a un nivel académico, pero sí a un nivel emocional. O sea, a mí sí me obligaban a estar observe y observe y observe y adaptándome y cuidando esta parte de la inteligencia emocional. Después me volví pintora, ¿no? Para como hacer algo diferente que mis papás, ¿no? Y incluso entré a Bellas Artes y fue la primera exposición que se hizo de mujeres vivas, porque las mujeres no podían exponer en Bellas Artes estando vivas. O sea, fue una cosa muy fuerte, fue el Día de la Mujer. Y ya después a estas mujeres que estuvimos exponiendo, nos dieron unas clases específicas, ¿no? Para nosotras poderles ayudar a los hijos de las las mujeres que no tenían muchos recursos o tenían conflictos, y a través del arte. Y ahí yo aprendí muchas cosas que yo he estado incluyendo dentro de la astrología, ¿no? La astrología, se dice que un buen astrólogo, antes de ser astrólogo, tiene que aprender música o tiene que aprender matemáticas, ¿no? Que son las dos cosas que uno tiene que saber, ¿no? Y ahí me puse a estudiar mucho sobre qué es la vibración, ¿no? La vibración del color es mucho más sutil que la vibración del sonido. O sea, por eso los hospitales ponen colores específicos, que ahorita ha habido toda una tendencia incluso de decorar los hospitales, ¿no? Porque el simbolismo de la pintura entra directamente a esta parte del inconsciente, ¿no? Directamente tú manejas también este lenguaje simbólico. Y a través de la astrología yo he desarrollado varios talleres, ¿no? Uno es del camino del héroe, que tiene que ver con la máscara, entonces hago que las personas pinten máscaras de acuerdo al color de su ascendente, que es la máscara, es la persona en la carta. Y muchas veces esta identificación con tu máscara es la que de alguna forma a las personas les cuesta más trabajo. Otro taller que he hecho he hecho varios en cuestión con pintura, es que les hago que pinten su tambor. ¿Por qué? Porque el tambor
te mete a un ritmo, o sea, es rítmico y te va a meter a una cuestión como del tipo dionisíaca, o sea, incluso hay todo un argumento entre Apolo y Dionisio, entre qué es lo más importante, si la armonía o el ritmo. Pero el ritmo te mete a esta parte como espiritual de tener un contacto con esta parte tónica, de entrar incluso a un poquito como tipo estados alterados de conciencia. O otro ejercicio que hago es, hago que escojan con con los ojos cerrados, 3 colores, y esa es una terapia increíble, porque lo que yo he visto es que primero les hago 3 colores con crayolas, prismacolos, lo que fuera. Te hacen un ejercicio que incluso lo tienen que romper y tienen que volver a armar. Es muy difícil cuando una persona entra a terapia, uno tiene que desestructurar para volver a armar. Y a las personas cuando les dices, rompe lo que hiciste, dicen, pero ¿cómo pides que rompa lo que hice? Sí, vas a usar los mismos elementos, pero de una forma diferente. Pero lo más interesante es que puedo cambiar el material y por lo general la persona va a escoger 3 colores parecidos, con los ojos cerrados. O sea, ni siquiera van a escoger una gama diferente. Pero lo que yo vi es que de alguna forma hay ciertas gamas o ciertos colores que tienen relación con los chakras, con la astrología, con cuestiones que te cuestan más trabajo, y esas son las cosas con las que tú tienes que trabajar. Entonces, pues he estado implementando como diferentes áreas como creativas que hace que la gente pues definitivamente se relacione más con sus emociones. Hasta mis perros he metido en terapia. Son cosas que hago. Pero bueno, esa es mi historia, esa es mi trayectoria. Sí. Muchísimas gracias por introducirnos en esto. Y hay un punto que tocas interesantísimo. Hablas del color y los hospitales, ¿no? La gama claro, que deberían de usar. Y la pregunta sería, ¿por qué no se lo plantean las escuelas lo mismo, ¿no? Hay algunas escuelas que las ves y dan auténticos golpes de retina, ¿no? Las ves y te provocan enormemente un colorido que tú dices, ¿cómo se le ocurrió pintar este colegio de este color, ¿no? Partimos desde ahí, no hay ni siquiera una preocupación en las instituciones a la hora de educar por el color del propio espacio físico, ¿no? Creo que sí. desde ahí empieza parte de no hacer agradable el lugar, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Lo que pasa es que visualmente los colores contrarios son importantes que los incluyas. Supongo, si yo tengo verde, si yo tengo un bosque verde, ¿no? O tengo un árbol verde, y ese árbol verde tiene una manzana roja, que es el opuesto, es como los opuestos que se atraen también psicológicamente. Entonces, yo voy a ver el árbol más verde y voy a ver la manzana más roja. Pero si yo nada más pongo verde, llega un momento donde me canso, porque el verde tiene muchísimo. Si uno ve un árbol, tiene cafés, tiene azulitos, tiene verdes, tiene una gran gama, pero genera una armonía, ¿no? Entonces, si yo no logro meter como esta parte armónica que es tan difícil, pero yo me acuerdo del colegio alemán cuando yo era chica, pues tenía un color verde pistache espantoso. O sea, lo que tú dices, digo, no, qué horror, o sea, ese verde como tipo bebé, o sea, que tampoco estimula para que tú... No se considera, o sea, desde ahí empieza parte del problema, ¿no? Las escuelas parece que se quedaron en los viejos conventos, estos lúgubres, ¿no? De la Edad Media, ¿no? Sí, claro. Y como que tienen que tener colores, yo digo que son como las viejas abuelas, ¿no? Hay que vestirlas de negro, ¿no? O el beige nada más, ¿no? Sí, así es, o sea, en esta línea, ¿no? Yo creo que desde ahí empieza parte de un problema. O sea, una escuela no es agradable porque de entrada
una gran mayoría, pues no tiene una visualización física que me atraiga a decir, oiga, qué hermoso, yo quiero aprender Qué ahí, ¿no? padre, o yo Qué quiero padre, estar ¿no? Qué aquí, bien se ve, ¿no? o qué bien me siento, ¿no? O sea, Claro, claro, sí. ¿no? Y ese es un punto que yo creo que cualquier gente que tenga una institución educativa debería de considerar. Ya olvidémonos de la parte arquitectónica y cómo la haga, que hay auténticas revoluciones hoy en día, ¿no? Acabo de leer un artículo interesantísimo que me pasó mi hija, tengo una hija médico, y me decía, papá, cuando se dieron los grandes problemas de las tuberculosis, ¿sí? Y la gran enfermedad en Europa, obligó a que hasta la arquitectura cambiara, grandes Claro. espacios abiertos, tal. Oye, estamos viviendo una época similar, la problemática de todo este, y la escuela permanece Hace unas exactamente aulas, igual, ¿no? tapada, ¿no? Sí, como escondida como las avestruces, ¿no? Y no hemos hecho ningún sentido de cambio, seguimos educando feamente. Y hay otro elemento que me interesó mucho que planteaste y que a mí siempre me ha llamado la atención. Yo creo que una parte creativa, el gran valor de lo creativo, es que nos ayuda a descubrir las emociones negativas para poderlas Claro, después contraponer con las positivas. Si no claro. paso por ese proceso, va a ser muy difícil, ¿no? Y Sí, pareciera que lo que queremos educar es siempre lo positivo, nos olvidamos de la parte de lo negativo, ¿no? De las experiencias negativas. No sé qué piensas de esto. no, mira, yo siendo pintora es difícil porque yo también veo que hay gente que tiene mucha habilidad, pero ante el lienzo llega un momento donde te confrontas mucho. El lienzo es como un espejo. Claro. Entonces, es muy chistoso, que es lo que yo también he visto. Llega un momento que el lienzo, no, tú puedes decir, por eso a mí no me gusta, bueno, nunca me gustó que me pidieran un cuadro, porque pues digo, lo quieren azul, pero a veces tú no estás, o sea, tu vibración no está de acuerdo al azul o al verde o lo que fuera. Pero el mismo lienzo, estás queriendo meter un color porque dices, no, este color es el que va. Y sin embargo, hay un momento que el lienzo, o sea, no absorbe ese color. Le puedes poner capas y capas y capas Rechaza. y lo rechaza hasta que llegas al color exacto. Es como si tu cuadro, o sea, percibieran cosas tuyas que ni tú misma percibes de ti. Y el color es increíble. Yo tenía un problema grave para pintar el verde. El verde es un color que te equilibra porque tenemos el verde que se ve como de podrido, el verde limón, el verde de la naturaleza. O sea, el verde es una gama complicadísima para pintar y yo no la podía pintar. Yo no podía. Y hasta que está relacionado con el chakra del corazón, tiene que ver con lo que das y también con lo que recibes. O sea, se ve que yo tenía un conflicto con eso. Me costó tanto trabajo, o sea, tuve que estudiar todo lo que es la psicología del color para ver qué me pasaba. Lo mismo no puedo pintar caras perfecto, manos, y no podía pintar piernas, rodillas, o sea, por favor. Pero tenía que ver también que no podía poner los pies sobre la tierra. Entonces, la pintura, el teatro, la música, llega un momento donde uno tiene que cuestionarse. No hay de otra, no hay de otra, o sea, es tu mejor terapeuta, porque es como un espejo, son como tus perros o tus caballos, te remueven todas las emociones. Sí, y estás insistiendo en algo importante porque muchísimas escuelas nos pueden plantear, bueno, yo doy actividades estéticas, ¿no? Como asignatura, ¿sí? Pero están careciendo de esto que tú estás diciendo, que es la parte experimental. El muchacho lo ponen a ver y te puede recitar de memoria la obra de un pintor, pero nunca le han dado un pincel, un papel, ¿sí? O un espacio donde ponerse a pintar. Para que él experimente, para que haga copia de estilo. Yo un día le decía a un alumno mío,
¿por qué no te pones a imitar? Intenta ser el David de Miguel Ángel. A ver, hazlo físicamente. Es muy fácil llegar y verlo. Lo difícil es crearlo, ¿no? ¿Sí? Pero ¿sabes qué es lo más difícil? Porque bueno, cuando no somos chicos, o sea, los padres se la pasan diciéndote, no hagas esto, no hagas tal, Sí. te matan esta parte Claro, sí, instintiva, lo intuitiva. prohibitivo, los mandatos y prohibiciones Sí. por todos lados. Y bueno, Picasso, de las cosas que hizo, es que de ser un maravilloso pintor de óleo, te podía pintarte perfecto la cara, los brazos, todo. Pero ¿cuál fue su experiencia? ¿Cómo llegó? Al final empezó a dibujar como un niño. Empezó a recuperar toda esta parte instintiva, libre, suelta de un niño, que yo creo que es parte también del proceso psicológico, que cuando uno va a esta terapia, ¿no? Te empiezas tú a desestructurarte, empiezas a realmente cuestionarte qué es lo que tú realmente deseas o quieres, o te atreves de alguna forma también superar ciertas estructuras que tú aprendiste de chico. Y yo creo que la creatividad, no hay creatividad sin libertad, por lo que yo también creo que es difícil, o sea, en una estructura como la que nosotros vivimos, darle tanta libertad a los niños, o sea, decir, eres libre de expresar, eres libre a la sociedad, ¿no? Por lo general, yo he llegado a esa conclusión, o a la humanidad en general. Queremos llegar a controlar algo que no es controlable, pues. Sí, ¿no? es Y entonces el modelo heredado desde lo napoleónico y desde la inestabilidad como tal, ¿no? La estabilidad por encima de cualquier otro elemento. Pero la realidad de hoy en día dice que esto tiene que cambiar. O sea, si queremos, lo que está claro es que hoy en día la escuela se ha convertido en una fábrica de niche, porque todo el mundo no hace nada. Es decir, finalmente es llegar a pasar un examen, una calificación, pero al final el proceso de la vida te está diciendo que muchísima de esa gente no sirvió, no se pudo incorporar al proceso de la vida. O viven agonías muy grandes, ¿no? Donde quieren encontrar la belleza fuera de la belleza, ¿sí? A través del maltrato, por ejemplo, del propio cuerpo, ¿no? En un momento determinado, ¿sí? O sea, es la antítesis del canto, simplemente por un acto de rebeldía. Y ya lo grave de esto está obviamente en que no estamos preparados, enfrentados para soportar lo que el mundo actual está demandando. Hoy el conocimiento, digamos, lo que es la base curricular está desfasada. A través de las grandes tecnologías, pues hoy podemos acceder al conocimiento curricular sin ningún problema. El problema está que con tanta información yo tengo que tener un criterio selectivo ante tanta información. Ahí empieza el problema totalmente diferente. Y esto no estaba dado. O sea, yo podía ser un maestro hace 30 años, que no sé, que diera X fecha, y el alumno anotaba y decía, sí, es correcto. Hoy puedo dar la misma fecha y el alumno con un aparatito me dice, oiga, no, disculpe, maestro, aquí está Wikipedia y dice que no es verdad. Entonces ya no soy la verdad absoluta en el salón, ¿no? Tengo que ser otro tipo de verdad. Esa es la parte que a nosotros nos interesa enormemente, ¿no? Sí, el otro día. Este nuevo giro, por llamarlo de alguna manera, ¿no? De educar y sobre todo temas están en esta regulación emocional, incapaces de poderla soportar, ¿no? Y lo puedes aplicar a cualquier aspecto de la vida, ¿no? Aguanta un poco a su jefe, aguanta un poco a su pareja y aguanta un poco a sus hijos, a sus padres, aguanta un poco en general, porque todo es la idea de un bienestar ficticio, ¿sí? Esa es
no es un bienestar creativo, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Ahorita cuando empezó el programa, tú dijiste una palabra clave que para mí es muy, muy importante, que se llama estética. Yo hace poquito hice un examen, porque los astrólogos también tenemos que hacer un examen, y yo les dije un examen como profesional, ¿no? ¿Qué teníamos que tener en el sistema ético? Y yo dije, nosotros no debemos olvidar que la ética y la estética deben de estar unidas. Y me dijeron que no, que por qué la estética tenía que estar unida a la ética, ¿no? Empecé toda una discusión. Bueno, para mí fue así como decir, bueno, yo creo que no estoy en lo que debo de estar, o no sé, o sea, realmente dije, sí, la ética puede ser moral, pero la estética busca las cosas. Yo y ahí, yo creo que ahí también... sí. Ahí radican muchas cosas. O sea, si yo busco la esencia de mi vida, si yo busco la esencia de mi trabajo, si yo busco la esencia de lo que me gusta, yo en ese momento yo creo armonía en mi vida. O sea, yo no sé qué opinen ustedes. Claro. Nuestro querido amigo ha estado callado. Sí, está en silencio total. Cuando lo presionas, te dicen que es que está meditando. Está pensando y meditando, dice él. Estaba pensando y meditando, pero yo lo veo muy calladito. A ver, amigo, ¿qué opinas de todo? Muy bien, lo estoy escuchando con mucha atención, Úrsula y Chepe, y bueno, surge esta inquietud de decir qué necesitamos, fíjate, para tener la conciencia y la sensibilidad de apoyarnos en el arte como una materia tan importante como cualquier otra de las que están trabajando ahora. Yo creo que es el momento de tener esta conciencia de que el vehículo para educar también es el arte, en un sentido oficial, institucional y parte de todo un programa educativo, tanto para alumnos como también para maestros, que no hemos tocado aún el tema de los maestros, ¿eh? Pero esto que decía Úrsula al inicio de su conversación es importante. No solo tengo que tener mi materia, también tengo que tener un conocimiento mínimo acerca de las artes, una experiencia mínima quizás como docentes en cuanto a esta forma de cultura a través del arte, porque eso me va a permitir poder conectar con los alumnos cuando hay alumnos que destacan y sobresalen en un grupo por esa sensibilidad y ese dominio en el arte. Yo creo que la conciencia del arte como un medio para educar nuestras emociones es tanto alumnos como maestros, y también lo tengo que decir también para directivos de instituciones. Ah, claro. Claro. Lo que pasa es que volvemos a lo mismo, que le hemos dado tanta importancia a la inteligencia ilustrada, a lo que es el currículum, ¿sí?, académico, que nos hemos olvidado de que hay que educar otras cosas. A mí se me ocurría, estábamos hablando en la parte estética y de ética, y se me ocurría pensar en los famosos frisos de los templos griegos, ¿no? La genialidad se demostraba cuando yo en este triángulo era capaz de meter más figuras que el otro. Porque la norma está, la norma hay que cumplirla, la norma, el friso es, el triángulo es el indeformable. Ahora métele usted figuras dentro de eso. Y ahí se demuestra mi genialidad. Es decir, con la norma es donde yo tengo que ir encontrando mi nueva capacidad de crear. Y lo que yo he visto en todo este tiempo de dirigir en instituciones educativas es, sí se justifica, entre comillas, la educación estética, ¿sí?, la educación de las artes en general, pero es una educación eminentemente teórica, tan teórica como puede ser explicar la raíz cuadrada en matemáticas, cuando el arte debería de ser todo lo contrario, debería ser eminentemente experimental, dentro de unas normas que también deben de cumplir, por descontado, ¿no? Pero que nos permite crear, ¿sí?, dentro de esta capacidad. Y esto es lo que yo no veo que se haga, ¿sí? Por eso, lo que sucede al final es que son asignaturas, pues que ni el docente las evalúa, le da importancia, ¿sí? Se dan, están ahí,
o se inventan, ¿no? Se pone clases de ajedrez como diciendo, wow, estoy haciendo grandes genios, ¿no? Porque doy clases de ajedrez y cuando le rascas un poco y le preguntas, ¿y usted qué busca con dar clases de ajedrez? Pues no hay respuesta, ¿no? O les doy talleres de poesía, pero nunca escribieron una poesía, ¿no? Pues dé usted menos talleres y haga que escriban un poquito más, ¿no? Esta es la parte donde yo creo que está parte del gran problema, ¿no? Yo creo que también hay una parte que creen que el artista se maneja nada más con la inspiración. Exacto, es bohemio, Ese ¿no? es otro punto. Sí, no. Bueno, mi educación fue casi militar. O sea, mi mamá tocaba piano varias horas al día, mi papá tenía una estructura, La rigidez. yo también dentro de la pintura, una rigidez tremenda. Pero yo creo que, entonces creen que todo es bohemio y todo se da así nada más por inspiración. Puedes tener habilidad, claro, pero tienes que trabajarle y sobre todo yo creo que el proceso más difícil de un artista es trabajarse interiormente, ¿no? Es como me voy a ir resolviendo. Otro punto que también creo que es importantísimo, sobre todo que los niños todos deberían de aprender a usar, a tocar un instrumento, es que tocar un instrumento te ayuda a tener un equilibrio entre tu hemisferio derecho y izquierdo. Claro. ¿Se acuerdan la famosa flauta que se daba en primaria y que terminó siendo nada? O sea, perdió su esencia cuando en su origen sí tenía un gran valor, ¿no? Y yo creo que en Europa, o sea, en general, la cultura hacia la música es muy importante. Muy importante. O sea, en ese sentido, incluso se dice que la música es el arrullo del alma. O sea, es lo que te arrulla el alma. Entonces, yo creo que esta parte como desde la educación del arte también tiene que ver con otras cosas también importantes, ¿no? O sea, cómo desarrollo también mi hemisferio derecho, cómo lo llevo hacia el hemisferio izquierdo, cómo llego a entender también mis emociones y yo ya entendiendo mis emociones, yo ya me puedo relacionar más con mi sentimiento. Sí, es un tema muy, muy amplio y lo que nosotros realmente buscamos es encontrarle un punto de aplicación válido. No digo que, insisto, o sea, si yo tomo el programa oficial, no sé, de escuelas incorporadas a la UNAM, ahí está asignatura de actividades estéticas, primero de prepa y el segundo de preparatoria y demás, pero el problema es lo que se hace con ellas, no se hace nada, ¿sí? Es simplemente una clase más, como puede ser aprenderse de memoria, no sé, se me ocurre la lista de los reyes nivelungos, ¿no? Sí, es exactamente lo mismo. Cuando el valor debería de ser otro totalmente diferente y sobre todo insistir a las instituciones y a quienes dirigen en algo muy claro. Defender la educación estética no significa plantear un mundo de bohemia. ¿Sí? Sí, eso es lo que digo. Esta parte es muy importante, es decir, escribir es todo un arte y tiene toda una rigidez y tiene toda una disciplina, ¿sí? Que es la que las instituciones deben de encontrar para generar su propio programa y que será lo que haga distinción de una escuela con relación a otra, porque a lo mejor selecciono de todo el bloque, no sé, me interesa teatro, pintura y escultura, otro más las partes plásticas, etcétera. Pero de entrada, tú vas por las instituciones y si buscas un salón de artes plásticas en general amplio, pues es muy raro que lo encuentres. ¿Sí? Terminan prácticamente estando en un salón normal. Entonces, dices, desde ahí ya me está usted diciendo la preocupación que tiene por educar, ¿sí? La parte estética, ¿no? Esa es la auténtica realidad. La primera realidad que tenemos es no tienen la infraestructura adecuada para hacer este tipo de trabajo. Si no hay la infraestructura, mucho más difícil va a ser que haya la planeación de estas actividades, ¿no? Bien, por cuestiones... Yo creo que también hay un punto. Sí.
Perdón, Y yo creo nada que más también nos hay... van a exigir un momentito de un corte por aquello de los Sí, espacios claro. y de publicidad y te entregamos la palabra, Úrsula, por favor. ¿Sí? Qué horror. No, bueno, aquí Gracias. nuestro Eh, amigo tiene que hablar más. Así es, y lo esperamos. Un momentito, gracias.